la tarde vamos a hablar de los presupuestos. UPyD despejaba cualquier atisbo de duda esta semana tras su Consejo Territorial y anunciaba que no apoyará el anteproyecto de presupuestos que hoy llega a Consejo de Gobierno esta tarde. Su diputado Ignacio Prendes acusa al PSOE de carecer de un proyecto político para Asturias y de haber mentido cuando prometió, en busca de un apoyo, llevar a cabo la reforma electoral. Desde la FSA, por su parte, hablan de argumentos de UPyD para el cambio de estrategia en Asturias que responden únicamente a las órdenes directas de Rosa Díez, la líder de la formación Magenta, y piden a Prendes que se aclare a la hora de explicar a su electorado por qué dijo en un primer momento que desligaba la reforma de los presupuestos y ahora, dice la FSA, cambia de discurso. Y que mejor puede responder estas y otras cuestiones es el diputado Ignacio Prendes, quien ya nos escucha al otro lado del teléfono. Ignacio Prendes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que de compañeros, en principio, no sé si calificar de enemigos. ¿Esta decisión es decisión propia de UPyD en Asturias, romper las negociaciones con la FSA, o, como dice el secretario de Organización, Jesús Gutiérrez, de Rosa Díez, y una estrategia a nivel nacional? Hombre, hay personas que tienen una obsesión compulsiva con algunos nombres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le está pasando a Jesús Gutiérrez. En fin, yo creo que está bien claro quién ha tomado la decisión y que las decisiones políticas en Asturias, más allá de que efectivamente coinciden con las posiciones que puede tener mi partido a nivel nacional, porque somos un partido que defendemos, digamos, las mismas ideas en el conjunto del país, pero es evidente que las decisiones políticas concretas, la estrategia concreta y la táctica concreta se adoptan en Asturias por los órganos de dirección del partido en Asturias. Y tras una reunión del Consejo Territorial, pues fijamos cuál era nuestra posición, ¿no? Pero ya sé que hay gente interesada en ningunearnos permanentemente a los que hacemos política aquí en Asturias, y además que viven de una obsesión compulsiva y una fijación permanente con Rosa Díez. Pero bueno, no, ya, en fin, lo recibimos ya a beneficio inventario, no nos preocupa mucho esos comentarios. Decíamos antes que lanzaba usted duras acusaciones contra el PSOE, entre ellas la de carecer un proyecto político y de haberse echado en brazos del PP. ¿Esto es lo mismo que argumenta Foro cuando habla de un pacto PP-PSOE? ¿Respalda usted esta tesis? ¿Respalda UPyD esta tesis? Yo no tengo tesis, tengo tesis propias, mis propias tesis. Y yo no hablo de lo que dice Foro Asturias, hablo de lo que dice UPyD y de lo que defiende UPyD. Y lo que nosotros hemos manifestado ayer es que lo que nos parecía era que no había proyecto político, que este gobierno no tenía proyecto político ninguno. Hay ejemplos clarísimos a lo largo de las 2 últimas semanas. Un presidente del Principado de Asturias que manifiesta textualmente que que va a tientas, que no sabe, que va a ciegas, que no hay luz que le ilumine el camino, y un presidente que ni siquiera se pronuncia sobre una propuesta de marco fiscal que le plantea otro partido político como es Izquierda Unida, y que ni siquiera tiene ideas propias para contestar a eso, sino que remite todo a una tercera fuerza, a alguien que no nombra, pero que indirectamente yo creo que está bien claro a quién se refería, y por lo tanto por eso decimos que es un partido, que es un gobierno vacío absolutamente de contenido. Respecto a la coincidencia con el Partido Popular, yo no necesito escuchar lo que dice Foro Asturias, lo que necesito es ver lo que está sucediendo, y lo que ha sucedido es que, por ejemplo, hay un acuerdo para colocar a Álvaro Cuesta en el Consejo General del Poder Judicial entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por ejemplo, ¿quién bloqueó la reforma electoral? ¿Con quién votó el Partido Socialista y con quién acordó el Partido Socialista para bloquear la reforma electoral que había acordado con Izquierda Unida y con UPyD? Eso lo pueden ver ustedes, no hace falta que nadie haga una teoría demasiado alambicada, ¿no? Y lo decimos nosotros con nuestras ideas propias, no necesitamos referirnos a las tesis de nadie. Desde el FSA, el portavoz socialista en la Junta, Fernando Lastra, decía que esta actitud es irresponsable por no haber esperado a que las cuentas lleguen al Parlamento. Vamos a escucharle primero. Es una decisión y una opinión precipitada y poco responsable, porque el presupuesto aún no está en la Junta General. El señor Prendes tiene que dejarse de excusas y tiene que decidir o la irresponsabilidad o el compromiso con el desarrollo económico y la salida de la crisis. ¿Qué le responde el señor Lastra? Hombre, primero que se aclaren, porque en una entrevista, creo que este mismo domingo, creo que en la Televisión Pública Autonómica, Jesús Gutiérrez nos pedía expresamente que nos pronunciásemos. Nos lo pedía el secretario de Organización del Partido Socialista. El jueves de la semana pasada, el propio presidente del Principado decía lo que yo le he comentado antes, que va a tientas, que desconoce el planteamiento que pueda tener UPyD sobre lo que está poniendo otro partido encima de la mesa. Bueno, nos han pedido luz,
Nos han pedido claridad a lo largo de, ya digo, las últimas semanas, y eso es lo que hemos hecho. Ahora resulta que cuando lo hacemos lo que nos piden es que esperemos. Oiga, aclárense, yo creo que están un poco perdidos, creo que han equivocado radicalmente la estrategia y a partir de ahí nosotros hablamos por nosotros mismos. Respecto a la irresponsabilidad, yo creo que el que es un auténtico irresponsable es el que tenía un pacto de legislatura, tenía un acuerdo político que dotaba de contenido a este gobierno para desarrollar un verdadero programa reformista, de regeneración democrática, de reformas en lo económico, en lo territorial, en lo político. Voló por los aires ese acuerdo de legislatura y se quedó una minoría absoluta en la Cámara. Ese es el verdadero irresponsable, quien voló por el aire el único pacto político y el único acuerdo con contenido político que ha tenido a lo largo de esta legislatura, ¿no? Esto es una especie de respuesta, aparte del electorado de UPyD, que no entendió cómo podían pactar con el partido que llevan quizás enfrentados, ¿no?, a nivel nacional, y también con esa falta de compromiso que usted ahora mismo ha dicho que tiene o que ha tenido el PSOE. No hemos fijado esta posición en clave electoral en ningún caso, ¿no? En ningún caso. Nosotros probablemente actúen en clave electoral. No actuamos en clave electoral cuando alcanzamos un acuerdo con el Partido Socialista, que creo que fue un acuerdo, vamos, del que no renegamos en absoluto, era necesario. Yo creo que era lo que había que hacer en el momento en que lo hicimos. Apostamos por la estabilidad institucional y por la estabilidad política en Asturias, y no lo hicimos en clave electoral entonces, tampoco lo hacemos ahora, ¿no? El problema es que yo creo que el Partido Socialista y Javier Fernández ha confundido estabilidad política y estabilidad institucional con inmovilismo, y nosotros creo que aportamos lo que había que aportar en un momento muy crítico para Asturias, para que Asturias remontase aquella situación y saliese del marasmo en el que estaba, pero esa estabilidad política era una estabilidad para el cambio, para la regeneración y para adoptar reformas profundas en Asturias. No era una estabilidad que ellos han confundido con inmovilismo y con vacuidad, ¿no? Eso creo que han hecho un análisis incorrecto, pero desde luego en nuestro caso nunca ha habido cálculo electoral, no lo hubo entonces y no lo va a haber ahora. Si lo que hemos hecho, lo que consideramos que es mejor para Asturias. Es mejor para Asturias, y para Asturias lo que no es bueno en ningún caso es seguir manteniendo una ficción, es seguir manteniendo el respaldo político a un gobierno desnortado, sin ideas, que no sabe dónde va y que camina a tientas. A Asturias hay que decirle la verdad, a Asturias y a los asturianos, y eso es lo que nosotros hicimos en el día de ayer. Claro, se lo comentaba también, señor Prendes, porque hay mucha gente que a día de hoy se sigue preguntando si UPyD es de derechas o de izquierdas, o si se puede dicotomizar en cuanto a esta idea de voto, ¿no? O dividir Asturias, los partidos en uno y otro. UPyD es... Asturias se pregunta muchas cosas, pero yo no sé si Asturias sigue preguntándose eso, porque nos ven, saben cómo hemos actuado y cómo llevamos haciendo política el último año y medio. UPyD es un partido progresista, de vocación profundamente regeneradora, que quiere rescatar la política, la buena política para los ciudadanos, que cree en la democracia, que quiere ensanchar la democracia e incorporar más a ciudadanos a esta democracia tan débil que tenemos en este momento. Eso es lo que es UPyD, y por lo tanto a partir de ahí hay etiquetas que la gente, en fin, que gente que no quiere pensar demasiado se empeña en colgarnos, pero que a nosotros nos preocupa muy poco, ¿no? Hoy, esta mañana, hacía un comentario la coalición Izquierda Unida sobre la manera de enterarse de que va a incorporarse algunas de las propuestas que había hecho a estos presupuestos. Mostraba su malestar Ordiz diciendo, el coordinador general, que se tuvo que enterar por los medios de comunicación. ¿Le sorprende esto en las negociaciones entre Izquierda Unida y la FSA? Bueno, es que como le decía antes, lo que me ha sorprendido mucho es la estrategia de este gobierno, que no se ha querido pronunciar, que ha iniciado un proceso de negociación que le ha llevado a ninguna parte, donde ni siquiera ha dado respuesta a la propuesta fiscal que le ha puesto encima de la mesa Izquierda Unida, permanentemente aludiendo a otro actor en ese baile, y nosotros no somos actores en esa película que ellos se montaron, ¿no? Es lo que hemos dicho ayer, no somos el escudo de nadie, desde el que estaba parapetado el gobierno socialista, para ni siquiera dar respuesta a las ofertas de Izquierda Unida. Eso sí que nos ha parecido muy extraño. Y ya digo, nosotros no queremos convertirnos en el escudo ni en el parapeto de nadie. Que Javier Fernández diga cuáles son sus ideas, cuál es su proyecto político, y por lo tanto que acepte o que rechace lo que planteamos los demás grupos. Pero ese es el juego político claro y transparente, que es el que nos están pidiendo los ciudadanos. De
Desgraciadamente el Partido Socialista no ha hecho eso y desde ese punto de vista creo que hay un punto de razón en las manifestaciones del coordinador de Izquierda Unida, ¿no? Señor Prendes, ¿una enmienda a la totalidad es lo que van a presentar ustedes? Bueno, lo que tenemos que esperar primero es a tener el presupuesto del Parlamento, porque más allá de que nosotros hemos fijado una posición política, ¿no? Porque yo creo que el presupuesto es algo más que un agregado contable de sumas y de restas, de ingresos y de gastos, ¿no? Es la traducción política de un proyecto de un gobierno, y nosotros ayer de lo que hemos hablado es de que nos parece que este gobierno no tiene proyecto político y en ese sentido no contará con nuestro apoyo. ¿Cuál será, digamos, las herramientas parlamentarias que utilizaremos para traducir, digamos, esta posición en una acción parlamentaria concreta? Pues lo veremos según vayan avanzando. Ya digo, esa tramitación parlamentaria que ni siquiera se ha iniciado, ni siquiera ha llegado el presupuesto a la Cámara. Veremos cuando llegue y en ese momento evaluaremos la situación. En cualquier caso, lo que yo manifestaba es que UPyD no se va a poner de perfil en ningún caso, sino que esta posición política clara que hemos manifestado ayer la llevaremos también al Parlamento con las herramientas de las que dispongamos en cada momento. Una cuestión, tengo que preguntársela hoy, que han salido los datos del paro. Parece que descienden el mes de noviembre. No lo hacen muchas personas, en Asturias en concreto, un 172. A mí me gustaría conocer la valoración de Ignacio Prendes de UPyD de estas cifras. Bueno, es una valoración, podemos decir, positiva dentro de la gravedad de los datos, ¿no? Quiere decir que no es un mal dato, pero yo creo que en el conjunto del país Asturias sigue teniendo peores datos en evolución, ¿no? En datos desestacionalizados, peores datos de evolución que el conjunto del país, y eso nos preocupa y nos parece grave. Que se rebaje la cifra de desempleados, aunque sea mínimamente, pues eso es una noticia, digamos, positiva, que hay que agradecer, pero la situación general, el panorama general sigue siendo todavía muy grave y además nos preocupa sobre todo, ya le digo, esa evolución peor que lleva Asturias en relación con el conjunto del país y que lógicamente eso alguna relación tiene que tener con las propuestas y con las políticas del gobierno autonómico, ¿no? Bueno, pues las cifras del desempleo, los presupuestos, esas cuentas, hablando de números con el diputado UPyD en Asturias, con Ignacio Prendes. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus minutos y por sus valoraciones aquí en la Radio Autonómica. Un saludo, gracias. Muy bien, gracias a ustedes.